Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la crónica política de esta semana. Soy David Smeke y estoy muy contento de estar en la compañía de grandes periodistas y que gozo la dicha de tener su amistad también. A mi derecha, Gabriel Morales. ¿Cómo estás, amigo mío? Un gustazo, estimado David, y espero no ser que este programa sea crónico degenerativo, sino crónico propositivo. También espero yo, amigo. Celso González, ¿cómo estás, amigo? Gracias por estar con nosotros. Vienes de la sierra, vienes del semidesierto a platicarnos un punto de vista diferente. Te lo agradezco. Gracias, David, por aceptarme y por estar aquí con ustedes acompañándolos en este inicio de este programa. Gracias. Esperemos que no sea el primero, sean bastantes más. Y claro, estamos de la sierra al semidesierto, aquí presentes con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Rafael Piña, amigo mío, querido amigo de varias amigo. batallas. Yo te agradezco mucho que estés con nosotros inaugurando este espacio. Gracias, mil amigo. El agradecido soy yo, David, de verdad, de estar aquí en este espacio compartiendo con compañeros periodistas de mil batallas desde las trincheras. A Celso, pues la verdad es que Celso los conocemos desde hace muchos años, y destacar el trabajo y el oficio periodístico que ha tenido Celso de llevar el testimonio siempre de lo que ocurre en el semidesierto, en esa hermosa región del estado de Querétaro. Celso, te reconozco. Gracias. Y de verdad es muy importante como una pieza de este panel del día de hoy, inaugurando crónicas periodísticas, crónicas políticas, pero no degenerativas. Y bueno, Gabriel Morales siempre es un agasajo sin albur, con Gabriel, porque nos conocemos hace muchos años en redacción de noticieros de radio, y Gabriel siempre es suspicaz, el Infogeek, la verdad que siempre, y aparte académico, la parte académica siempre de Gabriel es una fascinación, siempre encontrando ese lado coyunturalmente interesante académico llevándolo al tema periodístico. Me encanta la idea y de verdad, amigo, estoy muy agradecido para abordar esos temas, esas narrativas de las que vamos a platicar. Te agradezco mucho a ti. Oye, y ahora voy a empezar con Gabriel. A ver. Y nos platique, les cambio luego la Eso. Que nos platique un poquito el tema que pongo en la mesa. Vamos a tener tres temas hoy, ¿sí? Número uno, vamos a hablar de la Fiscalía, que yo quiero que platiquemos alrededor. ¿Qué está sucediendo con la Fiscalía? ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado? Se cierra el Congreso con 6 personas. Es que estaba cerrado, es que los diputados no querían pasar, parece que hay hermetismo, no dejan entrar a periodistas a donde están sesionando en el centro del Congreso, cosas muy raras, ¿no? El otro punto que se me estaba olvidando y que me es muy importante que platiquemos, se los voy a poner también en la mesa: recibe acta de constancia de mayoría, de legalidad, la ahora sí presidenta electa, porque antes no podemos decir que era esto, Claudia Sheinbaum. ¿Qué pasó? Ya se desinfló la marea rosa, ya no hubo más impugnación con respecto a la mayoría que decía. ¿Qué pasa con eso? Sería el segundo tema de este teaser que estoy diciendo. Y el número 3, con la frente en alto. Todos los municipios que están entregando ahorita se van a ir con la frente en alto, como dice Luis Bernardo Nava, solamente unos cuantos o ninguno. Pues bueno, al primero que quiero preguntar que nos diga su narrativa, su crónica, es a mi amigo Gabriel Morales. Amigo, ¿tú cómo lo viste? Voy a intentar ponerme como narrador omnisciente, un paso atrás. Muy bien, gracias. Y yo creo más bien aquí que los actores políticos están intentando crear narrativas en torno a este caso. Por ejemplo, en particular, después del resultado de las elecciones del 2 de junio, creo que desde Morena se empezó a gestar esta idea de que iban a poder cogobernar, y que una de esas primeras acciones en las que iban a poder cogobernar era pues los nombramientos, ¿no? Todavía no renunciaba el fiscal cuando se dio el resultado, pero en cuanto renuncia Alejandro Echeverría, pues adaptan esta narrativa del cogobierno que ya habían traído desde el 2 de junio y se empezaron a frotar las manos para ellos incidir en ese nombramiento. Y digo que es una narrativa desde Morena porque la ley tiene otra narrativa. Claro, si te pones a leer el texto del texto constitucional, hay un solo gran elector, que es el gobernador. Y eso más bien me haría contrapuntear a la narrativa en que nos vendieron para crear este sistema, esta presunta independencia, que yo creo que no la hay, claro, del fiscal. Porque había una presión social de que no se usaran las fiscalías en un tema político, pero hubo académicos como Gerardo Leaviaga que siempre dijeron, es que
Ahora, ¿quién le va a responder al fiscal? O sea, ¿quién va a llamar a cuentas al fiscal si no tiene un superior jerárquico? Claro. ¿Quién lo va a correr si no funciona, no? Y yo creo que ese ha sido un problema común con este esquema de fiscalías autónomas. Pero por cómo está diseñado el asunto, hay un gran elector y es el gobernador. Y ese que va a ser. Por su escritorio pasa la terna. O sea, él tiene que primero que escoger 3. Ajá. Se los pone al Congreso. A lo mejor ahí puede haber un poco más de dificultad, pero al final si el Congreso no lo aprueba, Va a decir, como con los ministros de la Corte, el gobernador puede poner al fiscal. Claro, va a decir quién es, ¿no? De Sí. todas maneras. Entonces hay un solo elector realmente. Hay un solo elector, digamos que pues sí, pasan por un poder. ¿Cómo lo ves tú, Celso? ¿Y cómo lo ves que pueda afectar sobre todo toda esta zona que tú estás a diario? ¿Cómo lo ve la gente? Yo creo que ya lo platicaste con comerciantes, con algunos personajes políticos ahí. ¿Cómo lo ven el tema de la fiscalía? ¿O simplemente no lo ven? No sé. Efectivamente, fíjate, David, que lo que pasa en los municipios, ahorita la vida de los comerciantes, de toda la gente de la sociedad, pues están más apegados y más atentos al cambio de gobierno. ¿Sí? La fiscalía creo que queda en segundo término. En el círculo rojo, como en todos los municipios, lo hay. Y sí, echando café, de opinólogos, güey. tomando exactamente opinólogos en la calle, en el jardín, que son los lugares donde tú sales a platicar con la gente. Es muy poca gente la que opina sobre el fiscal, ¿no? Están más apegados y más en el decir qué va a pasar con el gobierno que viene, ¿no? En el cambio. Exactamente, sí. Y es el tema que más adelante vamos a abordar, porque también viene el cómo van a dejar los presidentes las administraciones, ¿no? Pero en sí, en los municipios donde palpamos y donde nosotros recorremos, pues el fiscal no llama mucho la atención, no llama mucho la atención, pero pues un punto de vista personal es de que también, pues, aquí se da un fenómeno donde ya hay competencia, ¿sí? Ya hay bastante competencia. Anteriormente pues no se daba esto porque pues nada más había un solo color, o era el PRI o era el PAN, ¿sí? Porque también tuvimos la fortuna de trabajar en el Congreso. Internamente pues se venía el cambio de fiscal y adelante, no pasaba nada, ¿no? Pero ahorita sí, se da este fenómeno, se adelantan los tiempos, como dicen muchos, ya quieren abarcar el 27. Y muchos también dicen a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Entonces empieza a haber esa polémica ante el fiscal, ¿no? Y también, pues bueno, suena un nombre de un fiscal que también es del municipio de Colón, de Aguchitlán, que quiere ser candidato, no recuerdo su nombre, pero también... Edgar Nieves, sí, de apellido Nieves. Y Nieves Osornio, exactamente, y también quiere... pues ahora sí que lo tomen en cuenta. Que hoy es vicefiscal en Zacatecas. Así es, exactamente. Y de ahí para acá, en los municipios está todo tranquilo, siguen con la vida normal, pero sí están más atentos al cambio de gobierno. Rafael Piña, prácticamente, ¿cómo ves eso que le hicieron los periodistas? Que no nos dejan ni entrar a ver la sesión y entran, me dio risa, como cuando entran los futbolistas al partido de gallo, los famosos que entran en sus carros sin atender a la gente, con los vidrios de arriba. Es una cosa que yo nunca había visto aquí en Querétaro. Será un gran reto, sin duda alguna, quien llegue a coordinar los esfuerzos del área de comunicación social en esta nueva composición de la legislatura, la 61ª legislatura que tendrá, porque indudablemente cambian los sentidos y cambian las posturas que ahora a todas luces se antojan equilibradas. Déjame regresar, eso por un lado, por el tema de la atención a medios y cómo se debe de organizar junto con la Jucopo para que caminen en el mismo sentido. La Jucopo tiene que estar muy cerca de comunicación social y viceversa. O sea, quien lleve las riendas de comunicación social de la legislatura, tiene que tomar en cuenta mucho al reportero de la fuente. Para las buenas sí estamos, y para las malas entonces no estamos. Esa es la pregunta que yo haría, porque tanto es importante que estén, a lo mejor la Jucopo en privado sí, pero en un espacio donde el reportero pueda trabajar y pueda tener de primera mano los primeros resultados que se den y preguntarle a quien quiera el reportero, miembro de la Jucopo, a quien quiera. Pero bueno, es en el tema comunicacional.
en el tema del fiscal, aquí lo que yo observo es que se da una circunstancia apretada, urgente, en donde una llamada a Londres alertó de lo que podría suceder. Esta llamada de Londres vino de la oficina, me imagino que de Memo Vega, hacia el propio gobernador, de la urgencia de pasar a la siguiente fase donde Alejandro Echeverría tendría que renunciar, porque aparte que ya faltaban algunos meses para el término de su ciclo, era la última oportunidad, si lo queremos ver así, de que la mayoría panista que hoy ocupa la 60ª legislatura pudiera nombrar a un fiscal a modo, un fiscal cercano, como se le ubicó, y eso es abiertamente un fiscal muy cercano al gobierno del estado desde el anterior sexenio con Francisco Domínguez. Hay que recordar que en ese entonces su secretario general de gobierno de Francisco Domínguez era el maestro Juan Martín Granados, que todo el mundo tiene derecho a tener sus afinidades con quien quiera, y sabemos que son compadres. Alejandro Echeverría y Juan Martín son amigos de toda la vida. ¿Por qué? Porque cuando Juan Martín era procurador, Alejandro Echeverría era el director de la Policía Investigadora, y muy buen policía. Tu servidor lo conoció desde que era director del grupo antisecuestros. Alejandro Echeverría tiene una carrera de policía investigador impecable, o sea, la tiene desde hace muchos años, vino desde abajo, fue comandante, luego, o sea, fue director de la policía investigadora, o sea, fue escalando y luego su carrera, su maestría, o sea, es un hombre que sabe del tema del fiscal, pero esa cercanía siempre estuvo latente, ¿no? Entonces, adelantando un poco los procesos y de lo que se venía, o de los que ellos imaginan que puede venir, pues renuncia Alejandro Echeverría para que la actual legislatura, mayoría panista, le acepte la renuncia en unas formas poco ortodoxas, ¿no? Cerrando el oscurito, ¿no? Un poco en fast track, sin decir por qué, y esperando que el gobernador finalmente dé su punto de vista. Ahora, hay que recordar algo que muchas veces no tomamos en cuenta. Suponiendo y sin conceder que la legislatura actual nombre, ¿no? un nuevo fiscal, y que el gobernador esté a lo mejor a sugerencia del gobernador, ¿qué va a pasar? Y lo pongo aquí en la mesa, que la próxima legislatura, la 61ª, diga, ok, nosotros tenemos ya las facultades también para decir, no nos gusta, y entonces vamos a buscar un nuevo fiscal. O sea, sí, la 60ª eligió y votó y aprobó, ¿sí? Pero nosotros somos la 61ª. Es mi pregunta, ¿qué va a pasar? Porque puede pasar. Porque va a pasar, porque, Sí. porque le están apostando a eso. Yo le apostaría algo más, un tema político que es vamos a dialogar, que es la mano que puso Sinué, y que es lo que dijo Andrea. Vamos a abrir el diálogo, gobernador, espérate, déjanos llegar. Claro, y fue lo que pidieron. Pero el reducto, Gabo, es, lo vas a nombrar, vas a sugerir, te lo voy a desechar, lo voy a bajar cuando entre yo. Y entonces las relaciones, cuidado, no estoy pronosticando ni soy ave de mal agüero, ojalá que haya diálogo, armonía política y todo esto que deseamos, pero puede haber hasta fractura, Gabo. Ahí yo creo que sería muy responsable de la oposición ahora, en próxima mayoría, traer los nombramientos al contentillo, porque para quitar al fiscal hay un procedimiento y la ley ya dice con qué supuestos tienes que quitar. O sea, no es así como que ya llegó una nueva mayoría y yo quiero otro fiscal. Para quitar un fiscal hay un procedimiento y hay unos supuestos con los que es legalmente permitido que el Congreso remueva al fiscal. No es simplemente un tema claro, tiene facultad. O sea, tendría que, es como cuando dicen, dice el gobernador, y perdón lo que lo diga, el gobernador cuando se refiere a los cambios de gabinete dice, el único aquí seguro soy yo. No, sí. Perdón, creo que el único que puede mover un gobernador es el Congreso. O sea, perdón, o sea, sí, constitucionalmente digo, vamos a la ortodoxia, ¿no? Pero es supuesto, o sea, hay procedimientos para que no se caiga justo en que las instituciones se muevan al soplido, a los caprichos de algún grupo político. Yo creo que es el temor principal, ¿no? De alguna forma
sí creo lo que tú dices, que tiene que haber negociación. Me preocupa porque veo que hay ciertas violencias, hay políticas que ya bajaron a un diputado de los de Morena, o sea, lo cual le daría la mayoría al PAN en la legislatura. Eso no lo vieron muy bien los morenistas. Se empezaron a mover rumores que tenía que ver con la simple propuesta de removerlo por 2 casillas, que resulta ser que hubo 3 personas que no eran de la casilla y por eso quieren quitar como 2,000 votos, ¿no? Entonces, yo creo que las aguas no están serenas, ¿eh? En estos 2 grupos, yo creo que las aguas no están serenas y las veo hasta marea alta, ¿eh? Tendría que decir casi. Y hay un teléfono que no para de sonar. ¿Cuál es? El de la Secretaría de Gobernación en México. O sea, no para de sonar y no podemos dejar de mirar, y la insistencia es hacia el gobierno federal. ¿Por qué lo digo esto? Por los escenarios que vienen. La mayoría calificada y la mayoría en el Congreso Federal es una realidad. Es una realidad que el pleito, así como cuando se agarran a mandraques en un salón que sale hasta la calle, ¿no? Desde los 15 años, ¿no? Cuando se peleaban. Esto puede tomar otras dimensiones que no sería sano para el propio gobernador. Así es. Si ya lo dijeron el grupo político, Morena, gobernador, te sugerimos que te esperes y dialoguemos. ¿Por qué no esperar? No, es que no se puede quedar mucho tiempo el encargado de despacho. Yéndonos a la ley, o sea, ¿cuál sería el fundamento jurídico para que el gobernador dialogue con el Congreso? O sea, más bien que la ley no dice, acuerda con el Congreso. Es como invitación, es como civilidad política, ¿no? Un tema de civilidad. Es un tema de forma. Sí, no, exacto, no está constitucionalmente estipulado. Yéndonos, por ejemplo, ahorita que tiene el PAN mayoría, pero en los ayuntamientos, los presidentes municipales tienen una mayoría automática. O sea, llegas a la presidencia municipal y sí o sí tienes mayoría de regidores. Y el grupo dominante, sea que sea, pues no se pone a dialogar mucho con los opositores. No, simplemente pues hacen su sesión de cabildo y ahora sí que ya todo está planchado, ya todo lo tienen desde atrás. Hasta las inconformidades. Hasta las inconformidades. Así es. Bueno, amigos, ¿qué les parece si cerramos aquí este primer bloque? Nos vamos al segundo porque estoy muy interesado en hablar con respecto precisamente a meternos a los ayuntamientos, a los municipios y lo que sucede aquí en el segundo bloque. ¿Les parece bien? Adelante. Cerramos este primer bloque y regresamos con un bloque nuevo aquí en La Crónica Política.